Bueno, entonces lo que hacemos como maestros, o sea, esa práctica didáctica que nosotros llevamos a cabo para resolver líos o problemáticas particulares dentro de nuestra área profesional, que es la educación, debe tener en cuenta o debe propender por esa reflexión en función de estas tres preguntas y seguramente otras que usted se hará a lo largo de su quehacer profesional, a lo largo de su carrera. La primera de ellas tiene que ver con si eso que yo estoy haciendo como docente, como maestro, me permite resolver los problemas prácticos de mi quehacer profesional. Yo les ponía un ejemplo y es que cuando uno trabaja, por ejemplo, con una persona que ha sido diagnosticada con un coeficiente, perdón, con un déficit cognitivo, usted se deberá preguntar, bueno, ¿y esto que yo estoy haciendo como maestro me permite a mí resolver los problemas educativos que tiene este chico o esta chica? ¿Me permite a mí eh, darle solución a las problemáticas que esta persona tiene en cuanto a su área educativa? La segunda pregunta es, ¿debo cambiar mis prácticas y escoger otras mejores acorde a los problemas actuales o debo continuar con las mismas? Pues bueno, a partir de esa reflexión usted podrá decir si esto que está haciendo sí le permite resolver los problemas o no. Y a partir de la respuesta de la primera, si es positiva o negativa, pues usted dirá si se escoge otras prácticas que tengan que ver con, con resolver esos problemas, si es que las que hasta el momento ha utilizado no son eficientes, o si deberá cambiarlas. La tercera pregunta tiene que ver con si usted debe realizar acciones en pro de un cambio del sistema educativo o si éstas deben adaptarse de mejor manera a este sistema educativo. Miren, aquí es importante resaltar algo y es que la reflexión pedagógica en cuanto a las prácticas no solo permite que usted cambie las prácticas, sino que en ocasiones también permite que usted cambie el esquema conceptual que tiene para entender el mundo. Es decir, como lo decíamos al principio de la primera cápsula informativa, es posible que esa visión del mundo, ese componente ontológico que usted ya tiene dentro de su formación profesional, pueda ser cambiado, removido o modificado a partir de la misma reflexión pedagógica. Y esto también obviamente relacionado con las mismas prácticas que usted realiza. ¿A qué me refiero? Supongamos otra vez con el ejemplo que les estoy poniendo, que usted ve que la forma, o sea, las prácticas didácticas que lleva a cabo con la persona diagnosticada con un deficiente cognitivo, con un déficit cognitivo, no son las más adecuadas, entonces usted empieza a buscar otras y de repente encuentra una estrategia que le es sumamente funcional, pero resulta que esa estrategia no va en relación o no va en la misma línea o no es acorde con las prácticas actuales y mucho menos con el sistema educativo actual. Entonces eso a usted le hará pensar o le hará reflexionar en función de cómo adaptar esas nuevas prácticas a ese sistema educativo que existe o si de entrada, de plano, ya usted empieza o debe cambiar la visión que usted tiene acerca de la educación. ¿Vale? Esa es una de las maneras como se ha dado todas estas revoluciones dentro de la educación que permiten que a lo largo de las décadas la educación vaya cambiando, que se entienda de manera distinta, que se conciba la educación como una situación diferente. Bueno, ya llegamos a la parte específica de todo esto y es que, como ustedes pueden ver, vamos como un embudo, primero con la parte filosófica, luego vamos acotando a una situación más específica que es la pedagogía y la didáctica. Y ahora sí pasamos a cómo se aplican estos conceptos a una situación particular y esta es la educación preescolar o educación infantil. Miren, lo infantil implica siempre una interacción que aunque se ve influenciada por lo biológico o lo cronológico, es decir, el paso del tiempo, no depende necesariamente de ello. El ejemplo más claro de esto es que es probable que ustedes hayan trabajado o hayan conocido a niños que aunque son pequeños, para su edad parecen ser bastante maduros, o a niños que ya deberían ser un poquito más maduros, que uno pensaría que así debería ser, pues no lo son. La forma de ser de una persona siempre está influenciada por dos factores. Estos dos factores son la herencia biológica y los factores ambientales. La herencia biológica tiene que ver pues con los genes
o la herencia de familia, y los factores ambientales tienen que ver con cómo se circunscribe este chico dentro de una sociedad, cómo este chico se ve influenciado por parte de su familia, de su cultura, de situaciones sociales, de situaciones de aprendizaje, de situaciones culturales, psicológicas y demás. Entonces, todas esas cosas influyen en que la persona sea de una u otra manera en todas las etapas de la vida, no solo en la edad infantil y preescolar. Pero ya que estamos hablando de la edad infantil y preescolar, hay que aclarar que también se da en estas personas de esa manera, porque uno tiende a veces a pensar que solo se da en adultos y no. El niño, digamos que se puede mostrar de cierta manera dependiendo de la influencia de esos factores que acabo de mencionarles, tanto herencia biológica como factores ambientales. Es por eso que la visión tradicionalista de entender la educación infantil a partir de una edad particular, es decir, desde los, supongamos, desde los 2 años hasta los 4 o 5 años, pues no es una forma muy precisa, precisamente, valga la redundancia, porque no concibe o no tiene en cuenta estos factores de acá, simplemente tiene en cuenta el factor biológico o cronológico, como les decía, es el paso, es decir, el paso del tiempo. Pero ya sabemos que el ser humano es un ser contextuado, eso quiere decir que su forma de actuar depende mucho del contexto que lo rodea. Entonces, por esa razón, esa forma de entender la educación infantil o preescolar pues no es la más adecuada. Bueno, posteriormente pues pasamos a la pedagogía en preescolar y ustedes tienen que entender ya para la parte específica de todo lo que hemos dicho, que la pedagogía en preescolar no se circunscribe únicamente a la escuela. Recuerden que uno siempre está enseñando en todo contexto y en todo momento. Y eso quiere decir que los estudiantes o los niños, en este caso las personas, siempre están aprendiendo en todo contexto. No solo aprenden en la escuela, sino que aprenden en todo lado, en la vida cotidiana, con sus papás, con sus amigos, con sus vecinos, en todo lado. Incluso estando solos también aprenden. Eso quiere decir que la pedagogía preescolar no solo se circunscribe, no solo se presenta en la escuela. No obstante, la escuela pretende brindar un aprendizaje centrado en un despertar y una trascendencia críticos a partir del análisis de enseñanzas de la vida cotidiana. Eso tienen que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque miren, lo que nosotros pretendemos como maestros es brindar un conocimiento, pero o brindar unas posibilidades de aprendizaje al estudiante, pero que sean distintas de aquellas situaciones o aquellas posibilidades de aprendizaje que el niño tiene fuera de la escuela. ¿Sí? No tendría sentido que nosotros brindemos las mismas formas que un niño, en las que un niño puede aprender si son iguales en diferentes contextos. La escuela tiene que caracterizarse por pretender brindar un aprendizaje centrado en un despertar, es decir, un despertar frente al mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas no, digamos, no son lo que parecen. Entonces, la idea de la educación es que usted pueda brindarle herramientas a la persona para que pueda expandírsele esa forma de interactuar de él o de ella con el mundo. Y a partir de eso que pueda tener una trascendencia crítica, es decir, que vaya más allá de las cosas, que no se quede únicamente con lo que se les enseña en la escuela. Todo esto en la edad preescolar, en la pedagogía preescolar, en preescolar, debe darse a partir de un análisis de enseñanzas de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque recuerden que todo conocimiento debe tener un contexto. Y si usted le enseña cosas que el estudiante, digamos, no encuentra en su contexto, pues la enseñanza no será, como lo dicen actualmente, significativa. Bueno, señoritas, espero que esto les haya aclarado un poco o haya complementado la información que ustedes encontraron en la lectura. Les agradezco mucho. Eh, por favor, no olviden resolver todos los formularios y entregar los trabajos correspondientes. Gracias.